quiero agradecerle a Guillermo Moreno haber aceptado la invitación de venir a Sónica Más. No, gracias. Aparte, siempre que me dan un café, yo voy. Vos viniste por el café. Vení que hay un café, y ahí fuimos. Bueno, también lo tenemos presente en el estudio a José Álvarez, le damos un saludo. Lo están viendo en las cámaras a José. Bueno, para arrancar, ¿te puedo leer una frase del general? Sí, claro. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. No, de eso no hay ninguna duda. Eso hay que naturalmente articularlo con muchos otros discursos y frases del general, donde entre otras cosas decía: nosotros no somos estatistas. Para estatistas en aquella época estaban los soviéticos. Nosotros somos de las organizaciones libres del pueblo. Y lo que tiene que hacer el Estado es garantizar la justa distribución de la riqueza. Digo porque la palabra control ahí después se desordena. Cuando el general habla del control, estamos de los espacios de regulación necesarios para garantizar la justa distribución del ingreso. Si no, se confunde con los soviets. Y nosotros confrontamos con los dos imperios, con los marxistas y con los liberales. Se terminaron unos y ahora con Trump se acaban de terminar los otros. ¿Qué quedó? Quedó el peronismo. Entonces, esto lo tenemos que poner en el justo término, si no se nos hace un lío bárbaro. Creo que fue claro. La pregunta es para mí, ¿qué se regula, cómo se regula? Y creo que lo que decís, Guillermo, de la era Trump es muy acertado, sobre todo porque estuvo reunido los ministros de Hacienda y de Finanzas del G20 en nuestro país estos días, y fue la primera vez que hay una conclusión del G20 en donde no se halaga al libre comercio tan fácilmente, ¿no? Sino que hay una redefinición de los términos de globalización. De eso no hay ninguna duda. Se da la paradoja de que hoy los que están intentando garantizar el libre comercio en el mundo es el Partido Comunista Chino. Por eso va Davos. Es insólito. Y en la negociación del NAFTA en Estados Unidos, la condición que le pone Trump a México para volver a firmar la extensión del NAFTA es que aumenten los salarios. ¿Quiénes? Los mexicanos. Claro, en ese marco vienen algunos sectores trotskistas a conversar conmigo, que han acompañado, bueno, y dicen: Moreno, pero esto no es lo que dice no es lo que dice, porque la política es así, hay que entender lo que está pasando. Bueno, entonces nos haría un seminario de economía y nos explica, porque esto te estoy diciendo hace un año y pico atrás. La globalización, los primeros que administramos el comercio exterior y fuimos la mosca blanca, incluso con Mujica, el viejo comandante, después presidente. Sí, Pepe. Yo lo conocí de comandante. Sí. Me llamaba y me decía: ayer se reunió el Pepe con Lula en la frontera brasilera-uruguaya. El viejo comandante me llamaba y me decía: mirá, Morenito, eso que vos hacés no va, el mundo no va para ahí. Y yo le decía: mire, comandante, nosotros, por la defensa de un trabajador argentino, si no tenemos que pelear, no vamos a pelear. Hicimos lo que teníamos que hacer. Casualmente, esto es lo que hoy está haciendo Trump. El que valida la política nuestra en la administración del comercio exterior es Trump. Porque finalmente hace lo mismo que hicimos nosotros. ¿Por qué no se enojan con Trump? Y entonces la declaración de la OMC el año pasado, una declaración ni siquiera de forma, o esta de los ministros de Hacienda, Finanzas, del G20. Y bueno, porque tiene entre 11 y 14 portaaviones activos, y si es necesario te tira en una semana 30 portaaviones más a la cancha. El total de los portaaviones norteamericanos son 65. Algunos no lo tienen utilizado, porque obviamente mover un portaaviones, pero en aptitud de combate deben estar arriba de 40. En aptitud de combate. Navegando entre 11 y 14. ¿Está bien? Entonces cada portaaviones, y los nucleares tienen 5.000 hombres arriba, más todas las dotaciones, más, o sea que no es... Obviamente, vos no le vas a hacer un juicio a Trump en la OMC. Por eso es una estupidez esto de los europeos,
¿Qué es lo que le pasa a los europeos? Son el pato de la boda. ¿Quiénes son los grandes perdedores de la nueva configuración mundial? Los europeos continentales, como siempre los ingleses ya hicieron ole, y sobre todo Alemania. Porque en la globalización, como estaba planteada en el consenso de Washington, Alemania era una voz importante. Ahora es el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto no puede ser una voz importante. ¿Y quién se lo está aclarando? Putin. Le está diciendo, miren, termínenla, ustedes no tendrán un aparato productivo interesante, pero no ganaron la Segunda Guerra Mundial, la ganamos nosotros. Así que cuando nosotros decimos que hagan silencio, y se lo dice. Fueron a Ucrania, fueron a Crimea, tienen ahí, le dicen, mire, a 13 minutos de Londres tienen unos misiles que ni se enteran cuando llegan. Y ahora se los dijo a Occidente. Le dije, miren, estos misiles, y les muestro esto. Entonces, volvió a aparecer Putin y volvió a aparecer la casa rusa. La madre rusa apareció de vuelta. La casa de todos esos. ¿Y quién potencia esto? Y la llegada de Trump. Hay un elemento interesante para esta discusión que es qué pasa con Internet y las nuevas tecnologías. No sé si leyeron estos días en el Financial Times, en la prensa internacional, se habla mucho de, y acá también salía en la prensa nacional, de cómo Facebook está perdiendo participación en la bolsa y tiene que ver con que el uso de los datos parece que ha sido también usado por el espionaje ruso, sí, etcétera. La manipulación. Pero bueno, también el Congreso de los Estados Unidos dijo que con eso de la cosa rusa no hay ni una sola prueba. Pero lo interesante es pensar en todo esto, digo, dos elementos para poner en debate. Trump protege su industria, pero en realidad yo creo que está en una carrera contra China por la digitalización de la industria. ¿Quién se lleva la mayor digitalización? Y por el otro, le pide a las Big Five de Silicon Valley, ¿no? A Google, Facebook, Microsoft, Apple y me falta una, y Windows, puede ser, sí, claro, que se globalicen y que planteen otra globalización y ahí compiten contra Alibaba de China, y al mismo tiempo Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos le dice a Facebook: tu problema es el problema de negocio basado en los datos y tenemos un problema de seguridad. Entonces es muy interesante cómo la nueva economía con Internet también se mezcla en la geopolítica y la estrategia y el poder, porque al final la información es poder. Ahí está, mira, tomo dos cosas, una que dijiste vos y otra que dijiste vos. Estamos hablando acá de poder, estamos hablando acá de portaaviones, de misiles y de guerra. ¿Me dejan leer una seguidilla de notas, de recortes de diarios? ¿Por qué no me dejas antes, un segundo nomás, ¿sí?, contestar un poco? Porque es muy interesante lo que dijo, y nos vamos a ir de tema y después. Dale. Y está claro que acá hay dos generaciones claramente diferenciadas. Ella tiene hasta es menor que mi hija menor, así que imagínate. 29 tengo, Guillermo. ¿En cuánto? 29. Por eso, sos menor que mi hija menor, así que imagínate. Mi hija menor es del 83. Lo que dice Silvina, Delfina, perdón, es una definición de la nueva economía que naturalmente no suscribo. La economía se está articulando por la economía profunda, fierrera e industrial, como se articuló en el siglo XX, en el siglo XIX y en el siglo XVIII con la Revolución Industrial. Y lo que está tipificando la nueva economía, entre comillas, que es la vieja economía, y por eso el presidente es Trump con 70 y pico de años, es quién tiene energía abundante y barata. Y no tiene China energía abundante y barata, se la tiene que comprar a Putin, y no tiene Alemania energía buena y barata, abundante y barata, y se la tiene que también comprar a Putin. ¿Quién tiene energía abundante y barata? Putin y Trump. Trump, a partir de acá, de algo extraordinario que hizo Bush, cuando asumió, Bush hijo, que dijo: el suministro energético norteamericano no puede depender de potencia extranjera. En 7 años, 6 años, el tipo estaba poniendo en explotación comercial el shale gas. Y ahí hicieron la tercera gran revolución dentro del sistema capitalista, que no es Internet.
no es Internet. La tercera gran revolución del sistema capitalista es la revolución energética. La primera fue la industrial, la segunda fue la de los procesos y la tercera es la energética. ¿A qué llamamos los economistas fierreros, los viejos economistas, un proceso revolucionario dentro del sistema capitalista? Aquel que te permite bajar los costos primos. La revolución industrial bajó drásticamente los costos primos, no hay ninguna duda. Los costos primarios, ¿no? De producción. Sí, sí. Maslow, Taylor, etcétera. Bajaron no hay ninguna duda. Ahí tenés a Chaplin con tiempos modernos. Y la tercera gran revolución, y lo que ha generado la baja de los costos primos de todas las manufacturas en el mundo, incluido las materias primas, es la reducción del shale gas en términos competitivos. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Por qué tuvimos que salir a administrar el comercio exterior? Que no es una virtud, fue un defecto. ¿Por qué Galucho me firmó con Chevron? Vaca muerta. Vos te vas a acordar en el Salón Blanco. Sí, me acuerdo. A 7,50 el millón de BTU. El millón de BTU en gas es la unidad de medida, un kilo, un metro, no importa. El millón de BTU. ¿Sabes cuánto se vendía en ese momento en Estados Unidos? ¿Cuánto? 2,50. Si sos Roca, ¿dónde pones tu próxima fábrica de caños sin costura? Si se supone que en la Argentina vos importás el hierro y el carbón. Y si no tenés energía barata, no tenés tubos sin costura barata. Bueno, ¿dónde hace la fábrica? Obviamente. Muy bien, entonces Roca, ¿es un traidor a la patria o es culpa de que no le dimos la energía al precio que se la teníamos que dar? Roca ni siquiera tiene patria. No, pero no importa. Yo lo que te quiero decir que cuando los costos primos bajan. Y Estados Unidos pasó de $12 el millón de BTU a 2,50 en invierno, porque en verano va a 1,89. Entonces, un pueblo organizado, es organizado ninguna duda. ¿Tiene tecnología? Tiene tecnología. Lo que no tenía que tener, que era energía, la tiene, abundante y barata. Bueno, Estados Unidos lo que hizo fue reproducir su liderazgo, por lo menos por los próximos 30 años. ¿Y quién le golpeó la puerta? El único que le puede golpear la puerta y decir, atendeme, es Putin. Es Putin, sí. Porque tiene el armamento nuclear necesario para que su voz se escuche, cosa, en términos de desarrollo misilístico y en términos de portaaviones, China no existe. Como tampoco va a existir sin el suministro de energía. El suministro de energía y los gasoductos, los famosos gasoductos transiberianos y demás, que van a China, es de Putin. Entonces Putin se hace fuerte con la energía. Llega a Siria diciendo, o mando yo o no manda nadie. Y esto es lo que hizo. Por eso aterrizó como aterrizó en Siria. No para pacificar. Porque si vos pacificás Medio Oriente, ahí hay mucha energía. Así es. Que puede ir a Europa. Entonces, ni Estados Unidos, ni Putin quieren pacificar Medio Oriente. ¿Está claro? No va a haber paz en Medio Oriente. Hasta que se ordene el nuevo Yalta. La posibilidad que tienen nuestros pueblos, y esto es extraordinario, es que en esta Yalta, en esta nueva Yalta, quizás se pueda sentar su santidad. Entonces, a diferencia de la vieja Yalta, donde los soviéticos y los norteamericanos se dividieron, ellos dos, no me vengas con Churchill era una figurita, estaba para el toscano y nada más. Ahí fue lo que Perón denuncia como los dos imperios, que finalmente son los dos que colapsan. Uno colapsó en el 89, el otro acaba de colapsar. Lo estamos viendo, todavía no termina de colapsar, lo estamos viendo. El Estados Unidos. No, al revés, la concepción te estoy diciendo. Sí, la concepción. No, el imperio lo que hizo fue reproducirse por lo menos 30 años más. Por lo menos. Porque elige de socio estratégico el que tiene una economía que es prácticamente 14 veces más chica que la de él. Pero tiene misiles intercontinentales nucleares, tiene el ejército y los tanques teniendo a Rusia, a Europa de rehén, y le dice, vos no me vas a alcanzar. Podría ser que China lo alcance, se terminó. No hay ninguna... Mira, la última, hicieron 2 reuniones, Trump y el presidente chino actual. Una lo recibió en Miami, ni siquiera lo recibió oficialmente. Le dijo, bueno, viejo, a ver qué me da. La otra fue, y China levantó los brazos y me dijo, ya está. Le dijo, ¿quiere combustible? Le voy a vender el nuestro de Alaska, pero no lo puedo sacar, haga usted las inversiones y resuélvame estos 250.000 millones de dólares que tenemos de déficit. ¿Qué dijo el presidente chino? Sí, señor, Siguana. Le dijo Siguana, no hay ninguna posibilidad de confrontación política.
económica y militar entre China y Estados Unidos, si Estados Unidos a su vez tiene de aliado a Putin. Tiene de aliado a Putin, ninguna duda. ¿Por qué? Porque si vos fueras Trump también elegirías a Putin de aliado. ¿Por qué? Porque él tiene unos fierros nucleares extraordinarios y económicamente no te hace sombra. Y a su vez resolvés el tema con Alemania y la Europa continental, que le quiso mojar la oreja a Estados Unidos cuando no lo acompañó en la segunda invasión a Irak. Desde ahí los norteamericanos dijeron así, y no va a haber ninguna retaliación de Europa por el tema del acero y el tema del aluminio, porque en cuanto vos le sacás el paraguas de la OTAN, que es Estados Unidos, a Europa, Putin se los come de un bocado. Eso de un es bocado. Vean, entonces listo. Eso es la antigua concepción de Halford Mackinder. Todos los temores juntos se confabulan en esta Cuando postura. Trump te dice las guerras comerciales son las más fáciles de ganar, no tengas ninguna duda. Bueno, pero hablando de guerras comerciales, déjame leerte. A ver, te leo Infobae, la fecha de este Infobae es del 19 de marzo. Cumbre del G20. 39 líderes de la economía mundial se reúnen en Buenos Aires acechados por el fantasma de una guerra comercial. Eso así titulaba Infobae. Mirá cómo titulaba Clarín el día 16 de marzo. Llega un funcionario de Trump para defender el proteccionismo de Estados Unidos. Estamos hablando de Steven Mnuchin, ¿no? El secretario del Tesoro. Pero la realidad es esta. Existe una guerra comercial en el mundo. A mi entender, no es Trump quien la está planteando ni la está llevando adelante. Los chinos. Milenaria su sabiduría. En el arte de la guerra, su principal filósofo Sun Tzu decía en el arte de la guerra: si hay guerra, tratemos de que el enemigo no se entere. Yo entiendo que los chinos vienen haciéndole la guerra comercial al mundo desde el día que entraron a la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Porque son comunistas que se disfrazaron de capitalistas, pero nunca dejaron de ser comunistas. Entonces, competir contra un comunista en términos, conjugando con las cartas del capitalista, es difícil. Acá ya están haciendo trampa los chinos, es guerra. Entiendo yo que hoy Trump se avivó y por eso surge esta palabra terrible para la cabecita loca de los que nos pretenden gobernar en el mundo y los que de hecho nos están gobernando acá, que se llama proteccionismo. O sea, guerra comercial versus proteccionismo. Sí. A mí, yo comparto con lo que dice Guillermo, que el que genera este nuevo cambio es Donald Trump, no es los chinos. Pero para ligar las dos ideas, que sí me parece fundamentales, es verdad que desde el 2008, de la crisis financiera internacional hasta ahora, los chinos utilizaron un vacío de definición política, yo creo, de Estados Unidos para intentar cambiar cierta hegemonía, ¿no? Dijeron, ay, vamos a hacer los emergentes, los BRICS, esto, lo otro. Llega Trump y les dice, bueno, acá se que terminó, el hegemónico soy yo. ¿No coincidís en esto? Que hubo una ventana de redefinición. No, yo creo que ahí, como siempre pasa, sí, el problema son los demócratas norteamericanos. El problema no son los republicanos. El problema, esto es histórico en el peronismo. Son un grano de culo los demócratas. Vos le preguntás a los chicos, sí, mira, no lo voy a hacer ahora con ella porque es una falta de respeto y es una colega. Cuando digo chico, sos una colega, pero bueno, yo le digo a los chicos, díganme, Braden, ¿qué era? Entonces te dicen el embajador norteamericano. Bueno, muy bien, eso lo sabemos todos. Sí, ¿de qué partido? Te dicen republicano. Y era demócrata, pero no solo demócrata, era casi marxista. Braden era del ala progresista, lo que ellos llaman liberal, pasado de liberal, que es casi marxista. Ese es el embajador que nosotros tuvimos acá, que fue el famoso Braden o Perón. El problema de nosotros con Estados Unidos nunca fue con los republicanos, siempre fue con los demócratas. El problema lo tuvimos con Clinton y esa estupidez de la nueva economía, sí, que lo vino a terminar Bush. Y no tuvimos el problema con Barack Obama. ¿Qué es lo que hizo Obama? Subestimó a Putin. Por primera vez en 300 años lo sacaron de una foto. G20, lo mismo que estaba hablando ella, pero no de los ministros, sino en Australia. Sí.
Acababa de tener un conflicto Putin con Ucrania y se había quedado con Crimea, con esa decisión de decir, mire, Crimea es rusa, no me vengan a contar. En su momento, la Unión Soviética se la dan, por esto fue siempre, acá tenemos nuestra flota, acá está el Mediterráneo, a mí no me vengan con cosas raras. Dijo, Crimea, rusa. Lo sacaron de la foto. La última foto, que es la foto de todos los presidentes, Putin se va y sacan la foto igual, se abraza Obama con el chino, que es este mismo, sí. Y dijo, acá está el mundo, y se terminó la historia. Putin le dijo, mire, ustedes pensarán esto, pero cuando comprimen un resorte hasta el final, él dijo muelle, cuando pues la definición de resorte es muelle, cuando comprimen un muelle hasta el final, cuando lo sueltan, se expande con violencia. Tras Cartón, al año siguiente, su canciller dijo, la próxima guerra no va a ser en territorio ruso. Y le empezó a explicar a Occidente que Rusia tiene un enclave del tamaño de la capital federal, que es frontera con Polonia. Por eso tuvieron que mover tropas de la OTAN. Y me decía, ¿cómo? Los polacos reciben tropas de la OTAN que van a la frontera con Rusia. Entonces agarras Google, lo amplias, y ahí es donde tienen los misiles que en 13 minutos llegan a Londres, a París o a donde quieras. Sí, el Oblast se llama esa zona, ¿no? Entonces, los rusos dicen que eso puede ser el único puerto que no se conquista, todas esas La realidad es que no lo devolvieron. Se lo quedaron de las... Y eso es Rusia. Rusia empezó a golpear la puerta y Estados Unidos le dice, la alianza con vos es la que me interesa y no la que hizo Obama con China. Porque la que hizo Obama con China es de la vieja economía, la economía de la globalización. La que quería la Clinton, que quería el Acuerdo del Pacífico. Ahora, yo le pregunto a los chicos nuestros, voy a algún instituto, a algún lugar, y le pregunto, díganme, ¿por qué ustedes estaban de acuerdo con la Clinton que quiere la globalización y no con Trump que bastardeaba la globalización? Y entonces te empiezan, no, y empiezan que esto, que aquello, y por qué esto es el progresismo. ¿Progresismo de qué? Con los salarios de hambre de los mexicanos. El problema es nuestro. Acá vuelven a tomar valor los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Y en otra terminología que no es la socialdemócrata, son los factores endógenos en los modelos de desarrollo. Y es la discusión histórica entre los factores exógenos en los modelos de desarrollo y los factores endógenos. Los peronistas siempre dijimos, el ahorro argentino alcanza y sobra para poner a crecer la economía a tasa china. ¿Cómo lo demostró? ¿Quién? Kirchner. Por eso tuvimos superávit fiscal. El superávit fiscal de Kirchner demostraba que el ahorro argentino alcanza para poner la economía a crecer a tasa china. Si querés crecer más del 8 o 9% anual, ya estás en un dislate. ¿Está bien? Sistema. Y lo hicimos. Durante 7 u 8 años, nosotros tuvimos superávit gemelo y la economía creció. Claro, me viene después obviamente, a nosotros, a nuestra generación, lo sigue el peor gobierno en términos económicos que podía haber, que es un oligarca, lo que hacía 70 años no pasaba, vuelve a pasar. Bueno, ahí viene el desafío de nuestra generación. ¿Qué nos pasó? Que hicimos un gobierno extraordinario y termina sucediéndonos lo peor que podía pasar, que es un oligarca, que se llama Blanco Villegas. Bueno, ahí el esfuerzo que le estoy pidiendo a mi generación por última vez, que le ganemos a y después dejemos a los pibes que vienen el campo razonablemente obrero. A ver, sí, estás planteando la brecha generacional que es clarísima. Yo lo que entiendo a nivel personal, que la gente ya dejó de pensar con el cerebro propio y piensa con un cerebro ajeno, un programa que se le implantan así como un chip, se lo descargan como una app, ¿no? Pero lo que sí está claro, que proteccionismo es una mala palabra, pero todo lo contrario, protegerse, ¿a quién no le gusta estar protegido? Proteccionismo, para mí, desde el punto de vista etimológico, todas sus connotaciones deberían ser positivas, pero para esta gente programada para pensar con el cerebro ajeno y no con el propio, proteccionismo es una mala palabra. Trata de explicarle a esta brecha generacional por qué el proteccionismo es algo bueno. Pero igual el proteccionismo no tiene brecha generacional. Todo el mundo piensa, los de liberales de la derecha y los gorilas piensan que el proteccionismo es malo, y los que estamos en el campo nacional y popular entendemos que es un mecanismo de desarrollo. Ahora, volvemos después a lo de proteccionismo, pero lo que decía Guillermo antes me parece interesante, de que Trump resurge
centralidad de los estados-nación para el desarrollo económico, ahí me parece que el reto también que desde Latinoamérica debemos considerar es que nos van a intentar dividir para hacer ese desarrollo y nosotros necesitamos un modelo económico con cierta complementariedad productiva con el resto de la región. Y ahí lo interesante es pensar en modelos de integración desde América Latina con el centro de estados que impulsen el desarrollo nacional, pero integrados. No mirando a la Unión Europea, que yo creo que fracasa en esa cesión de competencias a una superestructura neoliberal y liga de pies y manos a los países del sur, pero tampoco quedándonos con que podemos hacer lo mismo que hace Donald Trump. Porque Trump, justamente lo decía Guillermo, tiene resuelto el tema energético, tiene resuelto la escala, tiene resuelto la colocación de productos, tiene resuelto un montón de cosas. Latinoamérica debería darse un debate más complejo de independencia económica, con aprovechando esta redefinición, yo le diría, de la globalización. No me queda claro que se haya acabado, aprovechando que surgen nuevos proteccionismos, pero entendiendo que la gestión del comercio internacional, la gestión del comercio exterior, la producción y todo, necesita de cierto grado de complementariedad productiva en la región latinoamericana. El primero, en el último lustro estoy hablando, obviamente, que vino a cuestionar el libre comercio cuando todavía Trump ni siquiera era una posibilidad, fue su santidad en el discurso a los movimientos populares en Bolivia. Es verdad. Todos se quedaron con el Papa diciendo tierra, techo y trabajo, pero el Papa, lo más sustantivo de ese discurso, obviamente que tierra, techo y trabajo es una definición, pero lo más sustantivo fue, miren, ahora nos vienen con los acuerdos de libre comercio. Fue una definición extraordinaria de su santidad, extraordinaria. Y los recursos naturales. Sin embargo, vuelvo con este tema, de la misma manera que sectores socialdemócratas, porque como la compañera habló del campo nacional y popular y yo conozco al peronismo, a mí cuando me hablan del campo nacional y popular, para mí es el peronismo, después me vienen con radicales, cosas que yo no entiendo nada de eso, ¿viste? Yo, la verdad que lo único que me falta es que este debate sí ideológico que tenemos con los socialdemócratas, me dijeron dos temas. Bueno, primero la confrontación histórica que me siguen desde la propia fuerza nuestra con su santidad. No había más que leer hasta hace poco tiempo en un diario que la presidenta suele reproducir y demás, había un personaje, Berbisky, que se la pasaba hablando mal de su santidad todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, mira, algo pasa acá. Entonces yo, obviamente, rescato la figura de su santidad en términos del discurso mundial que está haciendo, y el discurso totalmente. mundial dice dos cosas: que el mundo está en guerra, y es por intereses económicos. Después le agrega cuota, pero bueno, el mundo está en guerra por intereses económicos. También lo dijo Cristina eso, y también lo dijimos muchos otros. El mundo está en guerra, no comercial, está en guerra por los puestos de trabajo. Y dice su santidad otra cosa: no es que vamos a desechar la globalización, el problema es la forma. Y él dice, la globalización entendida por nosotros, incluido por los peronistas, es un poliedro. Cada segmento del poliedro es un pueblo unido con una doctrina de amor y paz al pueblo de al lado, y por eso la única que queda es el peronismo, que es una doctrina de amor y paz, y conforman el círculo que cuando vos lo alejás es un círculo y cuando lo acercás es un poliedro, porque están los segmentos. Contra la globalización socialdemócrata, auspiciada especialmente por los demócratas norteamericanos, y el consenso de Washington, porque está claro que acá hubo una matriz ideológica que fue Europa continental, aliada con los demócratas, conformaron conceptualmente el consenso de Washington, y sobre eso transitaron. De hecho, no es que los demócratas en el gobierno no auspiciaron el consenso de Washington y lo multiplicaron. En la última elección, la señora Clinton decía que quería firmar el Acuerdo del Pacífico, que es lo que tomó Macri, y por eso la recibió. Se da la paradoja que nuestra fuerza, hay muchos sectores que querían que ganara el mismo que quiere que ganara un oligarca en Estados Unidos. Por definición, si el oligarca Macri quiere que gane la Clinton, yo, aunque no tengas claro el panorama internacional, decís, mira, ¿qué quiere Clinton? ¿Qué quiere Macri? Sí, bueno, va para el otro lado la cosa, bueno, está ahora, clarísimo. no pasó eso, porque hay un debate en nuestra fuerza que tenemos que saldar. Y esto es muy importante, por eso el vector del nacionalismo.
es un vector muy importante. ¿Te consideras un nacionalista? Pero no hay duda, el peronismo es nacionalista por definición. Bien. Por definición, lo que tenemos que hacer es volver a juntar a los sectores nacionales y que voten de nuevo al peronismo. Claro, esto es cuando decís, mira, ¿por qué vas a alargar la Brigadier General? Y voy a alargar la Brigadier General porque no puede ser que los sectores nacionalistas de la Argentina voten a este anglófilo. ¿Qué empezó a cambiar? Y bueno, empezó a cambiar que se dieron cuenta que entre uno que le dice el virrey, viste que le dicen en televisión Sí. el virrey, el otro que dentro de poco lo que te termina diciendo que es un súbdito de la corona británica, el nacionalismo argentino, que había abandonado votar al peronismo. ¿Y por qué había dejado de votar al peronismo? Y porque había algunas conceptualizaciones en nuestra fuerza que no reflejaban estrechamente este pensamiento, sino un pensamiento socialdemócrata. Y nos empezamos a confundir. Empezamos a decir, mira, España resulta que ahora no es ni el PP ni el PSOE, que es lo histórico. Ahora resulta que es un pibito que tiene una colita acá atrás. ¿De dónde salió eso? Pero ¿cómo vamos a España y va alguno de los nuestros a España y habla mal de Franco? Y yo, pero ¿cómo vas a hablar mal de Franco que te devolvió a Perón vivo? ¿Vos sabés si Franco no quería cómo te lo devolvían a Perón? Pero en 2 minutos. Bien, entonces yo no me meto, no voy a opinar sobre el PP, pero yo le digo, miren muchacho, Perón estuvo ahí, quiso, no quiso, me lo devolvieron vivo, lo pude ir a buscar vivo, tranquilo, y se van a sorprender. ¿Viste la maniobra de Trump extraordinaria de darse la mano con el de Corea del Norte? Maravilloso. Bien, si ahora se llega a dar la mano con Maduro, después que Maduro gane, ¿qué hacemos? Porque ahí es donde empieza a aparecer la Latinoamérica que ella está diciendo. Que no es el problema de Correa o no Correa. ¿Qué vamos a hacer con Ecuador? ¿Qué vamos a hacer con Lenín Moreno? ¿Qué vamos a hacer con Santos y el acuerdo entre una oligarquía nacionalista y una vieja guerrilla marxista-leninista que como no tiene más terminal en el mundo se hace nacionalista? Y ese acuerdo de paz lo auspicia el Papa y Raúl Castro. Si Maduro se da la mano, que me encantaría, ¿vos te imaginás lo que significa para Latinoamérica que esos dos grandotes se den una mano? Se den la mano y digamos, listo. ¿Y quién tiene que auspiciar eso? Y lo tiene que auspiciar Putin. Porque Putin banca, pero Venezuela es un problema, porque no es una economía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No olvidemos que Venezuela es aliado de Rusia. Pero, bien, ¿quién banca a Venezuela? Putin. Sí, ¿Quién sí. tiene que auspiciar el acuerdo Maduro-Trump? Putin. Está clarísimo. Muy bien. Eso me cambia la configuración y empezamos de vuelta el eje Caracas, Bogotá, Buenos Aires, que es el eje histórico. Ese es el eje de Latinoamérica. El problema es que en el medio tenemos a Brasil. Y en Brasil no hay la expresión de un movimiento nacional. La verdad que no lo hay. Porque culturalmente son distintos los ¿qué brasileños. pero entonces analicemos, cuando vos me decís se encuentra Mujica con Lula, y yo digo, Sí. ¿cuál es la expresión de lo nacional ahí? Y no hay. Porque en realidad yo te pregunto, después de 12 años de gobierno del PT, ¿quién es el secretario general de la CGT de Brasil? Y no, ni sabe, ni hay. se sabe. ¿Y sabes qué me decían los empresarios brasileños que venían a negociar con nosotros? No. Pleno gobierno de Lula o de Dilma, ¿eh? No, nada de asambleas en mi fábrica. Gracias que los dejo en el estacionamiento. Y yo decía, pero ¿y el PT no le dice nada? No, ¿cómo que no le dice? Y la última reforma laboral fue con las manos del PT en Brasil. Porque lo que priva ahí, nos guste o no nos guste, es un pensamiento socialdemócrata. Entonces, el eje de los que nos vamos articulando es, no hay ninguna duda, el compañero Evo, ¿no? Si hay un gobierno nacionalista en Latinoamérica es Evo, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Hay que ver cómo Ecuador recupera su moneda, hay que ver cómo hacemos el eje, este acuerdo de paz es extraordinario para Colombia. Sí. Y si Maduro logra, después de un triunfo rotundo que tiene que tener, estabiliza a Venezuela y acuerda con Trump, porque si Trump se da una mano con el de Corea del Norte, ¿por qué no se va a dar la mano con Maduro? Ahí tenés toda la interna también de Estados Unidos, porque digamos que Trump es una cosa, lo que quiere hacer el Departamento de Defensa y el Pentágono con Venezuela es otra. Coincidimos. No, ¿No? yo creo ¿Vos crees que Estados Unidos es un único uniforme? No, de ninguna manera. En relaciones internacionales vos sabés que es un edificio y todos te entran por la ventana. Ajá. No, Por de eso no hay ninguna... No, bueno, pero pensar que Trump no manda.
No digo que no manda, digo que hay otros intereses. No, pero está claro, pero los intereses del complejo industrial militar son los intereses de Trump. No hay ninguna duda. Si algunos intereses no son los de Trump, son los de Wall Street. Es al revés. Por eso, el complejo militar industrial, eso es Trump. Y Trump se lo está resolviendo. Y los de Silicon Valley que tampoco los tienen. Bueno, por eso está... Bueno, por eso... Pero es que Silicon Valley está más asociado al Partido Demócrata. Claro, y también Silicon Valley. Pero ya que estamos hablando... Economía. Bueno, porque esa nueva economía que yo la empecé a escuchar acá en los 90. Hasta había programas de televisión y de radio que se llamaban la nueva economía. Yo no sé qué pasó con... Uno de esos periodistas era este que ahora está en Radio Mitre con este a la mañana, con Longobardi. Pero no era el único, había otro que se llamaba Carlos Mira. Yo era estudiante en esa época. Hablaban de la nueva economía y se ilusionaban porque Estados Unidos estaba metiendo fibra óptica y decía, mira, yo la verdad que lo que llaman la nueva economía es la vigencia de la vieja. Bajó Estados Unidos los costos primos, la ganancia de productividad del aparato productivo norteamericano es exactamente igual a la que ganaron los ingleses con la revolución industrial. Y a partir de ahí me protejo, hago un plan de obras públicas extraordinaria, entonces Estados Unidos puede llevar el déficit fiscal a 6 puntos, no tiene ningún problema, eso va a ser una aspiradora de todos los capitales. Vos imaginate que nosotros decimos que este descerebrado es uno de los principales que se endeudó en los últimos 2 años y tomó, ponerle, ¿no? Los números están por ahí, 100, 110 mil, neto no, pero digamos lo que tomó y repagó. Habrá quedado alrededor de 60, 65 mil millones de dólares de deuda nueva. El resto tomó, pero tomó más. ¿Sabes cuánto es el plan de obras públicas de Estados Unidos? De 2.2 billones, o sea, billones nuestros, 12 ceros. Sí. ¿Sabes cuánto va a poner el Tesoro? 200.000. Todo lo demás se lo tienen que fondear. No hay capitales en el mundo para fondear ese plan de infraestructura de Trump. La economía norteamericana va a crecer a tasas chinas. Cuando la economía norteamericana crece a 3 puntos, crece más que una Argentina. Cuando supera, y si llega a crecer a 9 puntos, crece casi como no te digo una Alemania, pero casi como una Francia. ¿Está bien? Mirá otro título de Clarín del 14 de marzo. Advierten que el auge del proteccionismo amenaza el crecimiento. Y a esto déjame contarte una anécdota. Una fuente mía, me la reservo, como corresponde constitucionalmente para el periodismo, asistió a una cena en la casa de un empresario. Mi fuente es un industrial, la casa de otro industrial. Mi fuente es un industrial textil, y la invitada de honor era Lilita Carrió. Mi fuente es adicto al globo amarillo, obviamente, fue a quejarse. Tu gobierno, Lilita, me está fundiendo, ¿qué hago? ¿Cuál fue el consejo de la diputada nacional Elisa Carrió, representante mascarón de proa de este gobierno? Con China no se puede competir, achicate. Achicate, le dice a un industrial, una representante de nuestro gobierno. Entonces, bueno, sincera. Si el consejo que le da el mascarón de proa de nuestro gobierno a un industrial es achicate, con China no se puede competir, reinventate, ¿qué le está diciendo? Deja de fabricar productos textiles, es proveedor de la industria pesada, deja de fabricar productos textiles y dedicate a fabricar iPhones. ¿Eso le está diciendo? Y esa es la concepción de nuestro gobierno. Entonces, ¿qué hacemos con esta dicotomía que nos plantean acá? El titular es: el mundo puede dejar de crecer. Digo, la el proteccionismo malo. La definición yo creo que de Trump y Rusia y China en este mundo no va a ir a costa de su crecimiento. Ahora, también esto yo creo que genera vaivenes políticos interesantes, porque el nacionalismo en las potencias dominantes, el nacionalismo que emerge en Europa, en Estados Unidos,
puede venir fondeado de altos rasgos fascistas y xenófobos y de muchos quiebres sociales que hay que ver y tener muy claro que con Guillermo lo hemos hablado en diferentes momentos, ¿no? Justamente la doctrina justicialista y el peronismo niega ese tipo de nacionalismos excluyentes. Entonces, hay que tener cuidado también cuando uno habla de la importancia de los nacionalismos, saber interpretar que en nuestro país no debería haber lugar a que este nacionalismo significa que se vayan los compatriotas latinoamericanos de nuestro país, que no, sea eso excluido. xenofobia es una barbaridad. Bueno, pero en Estados claro, Unidos viene con ese componente. Sí. No son peronistas. Por eso la única doctrina que quedó es la peronista. La doctrina, ¿qué dice Evita Capitana? Lo que pasa es que no la cantan. Vos vas a veces no la cantan, porque claro, un día te pones una boina, otro día, entonces como estamos todos juntos, mezclados, vos no cantás la marcha, no sabes qué. Evita Capitana tiene una estrofa que dice: para los pueblos del mundo, esta doctrina de amor y paz. Evita decía para los pueblos del mundo, también es una doctrina universal y es la única que quedó. Lo que pasa es que dejamos de leer a Perón y Eva y demasiado Laclau. Y Laclau no resuelve esto. Entonces, ¿por qué el nacionalismo? Y porque en realidad sí es un debate que tenemos los economistas del peronismo desde hace décadas sobre los elementos endógenos en los modelos de desarrollo, contra los elementos exógenos en los modelos de desarrollo. Ahora, los socialdemócratas, ¿en dónde están? ¿Vos te pensás que están en los elementos endógenos? No, están en los elementos exógenos. Por eso en algún momento se encuentran. ¿Dónde se volvieron a encontrar? Por ejemplo, en Argentina, en la Unión Democrática, sí, hace mucho. ¿Dónde más? En la crítica al INDEC. En la crítica al INDEC. ¿Por qué es lo que pasa con el INDEC? El INDEC expresa que tu gobierno fue exitoso. Si vos dejaste 30% de pobre, ¿cómo vas a votar a Cristina? Eso es un inútil. O sea, sería la peor presidenta del Movimiento Nacional Justicialista, se dejó 30% de pobre. Hay gente de nuestra fuerza, como dice ella, como dijiste, el Espacio Nacional y Popular, que nunca sé muy bien quién es. Yo, cuando la vi a Cristina con esa boina, me dio una tirria, dije qué fea que está. ¿Cómo se va a poner una boina, una militante peronista? ¿Dónde se vio eso? Pero bueno, fuera de esa tontería que no tiene importancia. ¿Por qué desde nuestro propio espacio critican al INDEC y te dejan sin estadísticas? O te dicen que dejaste 30% de pobre. Ese periodista afamado que después lo sacaron de un medio y dice, me censuran. Yo lo escuché decir, bueno, acá la gente del CEPA, creo que CEPA se llama Lercher y los de San Martín, dice que la pobreza es 20. El Salvador dice que es 30. Hizo así el tipo. Listo, sumamos, dividimos, la pobreza es 25, nos quedamos tranquilos. Inmediatamente después vino Cristina, en el famoso ese reportaje. Dije, bueno, lo primero que va a hacer es preguntarle, Cristina, ¿por qué fuiste tan inútil que dejaste 25% de pobre? Una familia cada 4. No le preguntó. Pero se armó un consenso que nuestro gobierno fue un gobierno de inútiles, que dejó 30% de pobres. ¿Por qué? Y porque fue un gran gobierno peronista y no puede pasar a la posteridad con éxito. ¿Cómo demostrás que no fue exitoso? Con las estadísticas. ¿Cómo lo demostrás? Diciendo las estadísticas del INDEC eran falsas. ¿Quién se pusieron de acuerdo en eso? Los progresistas y los liberales. Porque esta campaña la empezó Página 12. Y siguen, fíjate que los liberales ya no hablan más, y sigue Página 12, Berkovich, todos siguen, Marcos del Pon, siguen, todos los que no son peronistas, que participaron en nuestro gobierno, ahora te quieren explicar que los funcionarios peronistas y las políticas peronistas y la presidenta que fue peronista, fuimos un fracaso. Y no alcanza con decir, no, pero la bajamos del 54 y la entregamos en el 30. Falso. Cuando Kirchner entrega el gobierno, la pobreza medida por Cynthia Poc, ¿sabés quién es Cynthia Poc? La misma que... No. Cynthia Poc es la del INDEC, que fue... Esa fue la última medición de pobreza que hizo Cynthia Poc. Después no estuvo más como directora de la EPH, pasó a estar con Mari, y vuelve con Macri. Sí, que después y ahora se renunció. Muy bien. Por eso digo, esa pobreza medida por Cynthia Poc da 26.9. Cuando Cristina asume la presidencia en el 2007, hay 26.9 de pobres medido por Cynthia Poc, para sacar el INEC, medido por Cynthia Poc. Con lo cual Cristina o la subió a 30,
o la bajó a 25 según Navarro. Una inutilidad de toda inutilidad. En 8 años de gobierno creció la economía, pusimos la asignación universal por hijo, pusimos las jubilaciones para las amas de casa, hicimos el procrear, un montón de... controlamos los precios, hicimos todo lo que... y aumentamos la pobreza. Esto, la progresía nuestra, también se sumó, porque no quiere el éxito del peronismo, no quiere el éxito de los funcionarios peronistas y de un gobierno peronista, para que los hijos de ella no le puedan decir, abuela, ¿cómo vos decís que Cristina fue buena? Mira qué inútil, 30% de pobre. Bueno, ya que sacaste este tema ¿viste cómo del se INDEC. Yo tengo una anécdota. Tengo suegros que son medios gorilas. Entonces los domingos a veces cuando vamos a comer a la casa de ellos es muy divertido. Y el otro día discutiendo, viven en Bursaco y me terminaron reconociendo que la casa la hicieron con un plan Evita. Así que dije, ¿vieron? Ahí están los éxitos. El Perón nunca hizo nada, no sé qué. Ahí el plan Evita y la Pero casa no donde siguen yo viviendo. te doy un consejo Mirá. de viejo y de suegro, ya no te pelees con tu suegro. No me peleo. Vos te tenés que llevar sonrío bien. mucho. Evita lo que hacía era unir la familia. Sí. Es lo más importante, llévate bien, habla de otras cosas. ¿Para qué va? Llévate bien con tu suegra. Tenemos que unir, porque lo nuestro es una doctrina de amor. Y es una doctrina donde vos persuadís, no imponés. Pero me dio mucho sobre amor. todo, sobre todo, porque entramos por las vísceras y no entramos por la razón. Y eso también es conocimiento. El conocimiento no es solo el conocimiento científico. Por eso dice, ¿qué pasó con nosotros? Y bueno, quizá... ¿Viste? Nos faltó enamorar. ¿Viste? Nosotros lo empezamos a decir eso. ¿Viste? Yo soy de una generación, y se lo dije el otro día en el programa que estaba vos. A vos te decían ser concejal y vos decías, no, yo estoy por hacer la revolución. ¿Qué me venís con esa tontería de ser concejal? Y ahora se mata. Entonces, esta historia hay que cambiarla. En el peronismo, el cargo más importante es ser secretario general de la unidad básica de tu barrio elegido por los vecinos. Y ahora resulta que eso no tiene importancia. Bueno, hay que dar vuelta a todo eso. ¿Sabes por qué no tiene importancia? Porque es la penetración desde la superestructura sobre las bases. Y esa es una concepción soviética. No es una concepción peronista. ¿Qué querés que te diga? No, nos vienen a bajar línea. ¿Quién va a venir a bajar línea? Si yo soy como Facundo Cabral, volá bajito que ahí está la verdad. Hacíamos unos VIP en los actos. ¿Pero cómo unos VIP? No, obviamente que a la presidenta es una dama, hay que cuidarla. Pero ¿y todos los demás zánganos que están sentados ahí, quiénes son? Zángano. ¿Pero de qué estamos hablando? El peronismo es tocar, es costar, es abrazarte, es olor, es transpiración, es estar. Bueno, todas esas cosas, el pueblo se te pierde. Y todo eso tenemos que recuperar en la unidad del peronismo. Por eso le dije, no, hasta que no unamos la familia. Ella me preguntó, ¿fuiste a San Luis? No, ¿cómo voy a ir? Si aparece el que ganó la última elección, que es Adolfo Rodríguez, diciendo, esto nos desune. No hay que hacer ninguna acción que desuna. Pero aparte, hay que unir primero a la familia. Vos no podés invitar a los vecinos a tu casa si no ordenaste tu casa. Si no, sos un desprolijo. Primero juntá a la familia, ordena tu casa y después invitás a toda la familia, a todos los vecinos. No al revés. ¿Cantamos o no cantamos la marcha? Sí, la cantamos, pero para no ofender. Hablamos de la doctrina peronista y nos juntamos a interpretar la doctrina peronista. No, pero escúchame, porque la CLO, porque porque aquel, porque los socialdemócratas, porque Podemos, porque... Yo he llegado a escuchar, perdimos la elección, ganamos en Grecia. Yo lo escuché. Venía de un viaje de las veces que... No, pero perdimos la elección, pero ganamos en Grecia. Y digo, pues esto no tiene... ¿Pero qué nos pasa? Muchachos, fuimos a España. Y en vez de decirle, no me meto en la interna, pero agradezco que me devolvieron al general vivo, fuimos a decir, no, porque esto... Pero estamos todos locos. Yo como ciudadana española ahí difiero. No, está bien, soy ciudadana española. Soy ciudadana española, voto y fui candidata por Izquierda Unida en España a eurodiputada. Pero está bien, como ciudadana española. En el 2014 fui candidata a eurodiputada, hice campaña, tengo posiciones muy firmes en la realidad. Yo te digo que no. Entiendo el respeto hacia otras fuerzas políticas, pero tengo mi posición y además difiero sobre la definición de la socialdemocracia en términos quizás politológicos. Pero bueno, es un tema por ahí más personal, largo. Ningún movimiento que sea... Lo que acaba de decir. Yo estoy de acuerdo, ella como ciudadana española está bien lo que dice. Pero es que yo hablo del interés nacional. Como ciudadano español, como ciudadano estadounidense, como ciudadano francés, como sea, cualquier movimiento internacionalista
desconfío. Yo soy 100% nacionalista. Pero se nos vuela el tiempo, ya vamos a tener que cerrar el programa. Mi compañero Pablo Roma, que lamentablemente no puede estar presente hoy acá en esta entrevista, manda su pregunta. ¿Cómo ves el frente sindical? Mira, yo soy muy respetuoso del movimiento obrero, valoro a todos los dirigentes sindicales y ellos van a hacer un tránsito hacia la unidad como nosotros tenemos que hacer desde la política también un tránsito hacia la unidad. No me supera poder opinar sobre el movimiento obrero organizado, siempre el movimiento obrero hizo lo que tenía que hacer y en este momento también está haciendo lo que tenemos que hacer. Si la política no estamos todavía en condiciones de juntar... Ahora, fíjate que en esto yo soy prudente, no digo que ya nos tenemos que juntar, yo creo que tienen que brotar los comandos tácticos. Yo cuando digo que los radicales matan con culpa y estos matan con gusto, lo digo utilizando las palabras que tengo que utilizar, porque un periodista lo te diga, bueno, matan con... No, matan, estos son asesinos. Entonces, si hoy a mí me aparece el comando estratégico peronista, que es el que va a conducir los destinos del movimiento, esto me lo pueden matar, Así que yo creo que estamos bien en la política orientados hacia procesos de unidad. Estuvo bien lo que se hizo en San Luis, está muy bien lo que se va a hacer en Gualeguaychú ahora, estuvo lo de San Luis, cada uno va donde quiere, pero son movimientos que se pueden ir dando desde la política para armar la unidad. Ninguno tiene que ser excluyente, ni nadie se tiene que enojar porque el otro no va. Yo no fui, después que escuché lo que dijo el gobernador, el que había ganado la elección, dije que Adolfo, dije no, claro. No tiene. Y a su vez, insisto que el peronismo tiene que hacer un esfuerzo de juntarse el peronismo. Está bien, ya interactuamos bastante, después viene el frente. Después, si ya sabemos lo que piensa Nuevo Encuentro, lo que piensan estos radicales de Moró y otros más, ya sabemos lo que piensan. Juntemos la familia, todos los peronistas. En algún momento tenemos que hacer el encuentro de Menem, si todavía esté, Dualde, Cristina, De la Sota, Pichetto, Rodríguez Sá y varios más, y ahí habrá fumata, ¿viste? Y ahí habrá fumata. De alguna manera los meteremos a todos en el cuarto y el que no quiera entrar se queda afuera. Y chao, seguí tu camino. Bueno, las dos últimas porque le estamos robando tiempo a los Rossi. Tenemos a Cintia García también esperándonos afuera. Delfina, hacele una pregunta a vos, yo le hago otra y nos vamos. No, decile que entre Cintia García. La que reclama, te hago yo, la que reclama la audiencia a todos los que nos siguen y los que nos escuchan. ¿Sabías vos? ¿La qué? La afilié yo. ¿La afiliaste al PJ? Claro, a Cintia García la afilié yo. Ahora la vamos a... Claro. Vamos a hacer la entrada. Claro, a Cintia García la afilié, fue una de cuando iniciamos la campaña de afiliación masiva, una de las primeras que la afilié a Milani y la afilié a ella. Ah, bueno. En mi despacho, va en mi oficina. Bueno, te hago yo la pregunta. Dale vos. La que reclama al público. ¿Miente Clarín? Ese es tu Twitter, ¿no es tu Twitter? @miente. El de Pimpi. El de Pimpi. No tengo yo Twitter. Mirá, sí, y ya no tiene mayor importancia porque le cantaste Piedra Libre. Por eso la batalla con Clarín no la perdimos. Por más que ahora digan, no, pero ustedes no la perdimos porque todos saben que en realidad miente, entonces no la perdimos. Más, ellos me hacen un juicio por el tema del merchandising, donde ahora está apelado, pero donde lo que quieren ellos que quede definido por la justicia es que decir Clarín miente es un delito. Por eso están en el juicio. Todos los fiscales en ese juicio dijeron que no era delito hacer globos Clarín miente. Bueno. Qué gran mi afiliada. Nadie cree que... Acaba de llegar Cintia. Es verdad, me afilió Guillermo Moreno. ¿Cómo les va? Hola. Una de las afiliadas más queridas por mí. Hola Cintia, gracias por sumarte a esta super mesa que estamos haciendo. Ya se nos fue el horario. Vamos a cerrar a contramano y vamos a abrir los Rossi. Vamos a contramano, no porque nos guste ser antisistema, sino porque el sistema es anti nosotros. Hasta la próxima semana. Desde www.sonica.com.ar transmite Sónica Más. Con estudios ubicados en Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Sónica Más. Más radio. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 2 de la tarde. Estás escuchando Los Rossi, tu programa político.
14:07 y sí, este súper programa especial. Acá ahora en el aire de los Rossi la tenemos a Cintia García y a Guillermo Moreno, juntos en el piso, acá con Quique. Y bueno, sigo acá todavía, no me fui. Y Juanma, buenas tardes. Buenas tardes, una mesaza diría Mirta. Chicos, por favor. Una es buena necesario, tarde. Juanma, Y es necesario. Hay que poder resignificar ciertas cosas y eso no estaría mal, digamos. Es en la mesa de política, en la mesa de familia se habla de política y acá estamos hablando de política. Muy bien. Nos falta el Chivo Rossi, lo excusamos, está con reuniones de comisiones y más por la sesión. Se está tratando esta semana el megadecreto. ¿Se acuerdan en diciembre que estábamos todos de vacaciones, enero, que salió un en enero, creo, fue en diciembre, un megadecreto? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo termina ese cuento? La verdad que la contrapropuesta del gobierno fue pasar, creo que 3 paquetes de leyes fundamentales que están en debate. Lo más relevante, o al menos lo que trascendió, es que se estaría consiguiendo que no se puedan embargar las cuentas sueldos. ¿Se acuerdan que en el megadecreto se permitía que se embarguen las cuentas sueldos si los trabajadores, trabajadoras y también los beneficiarios de AUH y pensiones pudieran tener sus cuentas embargadas? Por ejemplo, cuando no puedan empezar a pagar los créditos. Al mismo ¿no? tiempo que el gobierno fomentaba el crédito argenta, se fomentaba el crédito y que se puedan endeudar los préstamos, y ponía el gobierno también que se embarguen estas cuentas. Pareciera que se va a tirar atrás el gobierno y es una de las concesiones que estaría dando el gobierno de Macri. Sí, pero ayer hubo un reportaje muy interesante de Pichetto en televisión, que no aparece mucho, ¿no? Y Miguel hizo definiciones contundentes sobre el megadecreto, así que me parece que en el Senado la cosa... Me parece que ahí va a estar la definición, porque es donde tenemos mayoría, ¿no? O sea, claro. La verdad que en el bloque de diputados estamos haciendo lo humanamente posible para hacer, y todos están reconociendo que la conducción de Rossi es muy importante para uno de los bloques peronistas. Pero me parece que donde tenemos la posibilidad de modificar las cosas es en el Senado, y hay que ver, busquemos el reportaje ayer de Pichetto y ahí hay unas definiciones importantes, muy importantes. Interesante, en el bloquecito anterior estábamos hablando de si Clarín miente. Y le estábamos preguntando eso a Guillermo. Cintia, vos te preguntaríamos, ¿Majul miente? Son factores de poder, ¿no? Me ¿Sí? parece que ahora son más que el periodismo militante, son pulsores de ese poder. Para mí Clarín cogobierna, no sé qué piensa al respecto Guillermo Moreno. Sí, a mí sí me cuesta escuchar a Pichetto, la verdad que me cuesta un montón. Como afiliada kirchnerista, gracias a vos te lo digo. Peronista, ¿cómo? El partido es el partido justicialista. Yo te lo dije, hay testigos. Pero claro, a cada uno se afilia, pero se afiliate al partido justicialista, va. Pero... ¿Viste? Uno se casa por amor, otro se casa por... Pero una vez que te casaste. Es verdad. Ya estás afiliada al partido justicialista. Así que sos integrante del partido. Yo creo que claro, que hay una tremenda cantidad de operaciones cruzadas dando vueltas sobre nuestras cabezas que construyen sentido. Digamos, no estamos descubriendo nada, pero me parece que cada vez hay que reafirmarlo más y repetirlo y volver a repensar, porque este proyecto político de la Alianza Cambiemos no tiene un proyecto de país. O sea, la oligarquía que hemos hablado un montón de veces con Moreno, es cierto. Guillermo dice, decirle a la gente que dibuje un grupo concentrado. ¿Qué te va a dibujar la gente si vos le decís mostrarme un grupo Clarín. concentrado? O no sé, pero si vos le decís mostrarme un oligarca, va a ser bastante más fácil, y es cierto. Ahora, este proyecto político ni siquiera tiene un proyecto oligárquico, creo que es mucho peor, porque responden a capitales transnacionales, responden a digamos, lo peor que puede pasarnos es que ni siquiera haya proyecto de país, no es un proyecto de país antagónico lo que proponen, es un proyecto de país... Es el negocio de ellos. Sí. No coincido, y ese error de caracterización nos hace cometer, con todo cariño, aparte es mi afiliada más querida. Pero queridísimo. El afiliado más querido que hice fue Milani, y la afiliada más querida que hice fue Cintia. Te puso al mismo nivel. Metemos todo, viste que el peronismo, viste que grande que es el peronismo. Qué grande es la unidad. Y cuando le dije a Delía, ya cuando estaba hablando con Delía, existe López Rega, o sea, claro, chicos, no. Cuando él, te pido por favor que no me compares con imagínate Milani. cuando le dije a Delía, me dice Delía por la radio, viste que habla, me dice, Guillermo, ¿me vas a venir a ver? Sí, desde ya que te voy a ver, a vos y al Pata Medina, a todos los presos voy a ir a ver. Estoy yendo, el primero que fui a ver fue a Devido. Cuando nosotros subestimamos
el proyecto de país oligárquico y pensamos que estos son transnacionales, en realidad cometemos un error de caracterización y dividimos nuestra fuerza innecesariamente pensando que acá perduran los esquemas transnacionales sobre los nacionales. No hay ninguna corporación que quiera duplicar el precio de la comida. Nunca lo hicieron desde Perón y Eva para acá. Nunca. Este es el único salvaje que en 15 días duplicó el precio de la comida. No hay antecedente histórico. Esa es una decisión oligarca de un oligarca que se llama Blanco Villegas. Y todo lo demás fue por añadidura. No fue su decisión. La única decisión que tomó fue aumentar la comida. Como no entendemos esto, después caracterizamos incorrectamente al gobierno y nuestra táctica política es equivocada y dividimos el bloque. Y encima pensamos... Yo no divido nada, o sea, simplemente, ni siquiera sé si estoy caracterizando bien. Simplemente estoy haciendo un análisis y es cierto que Mauricio Macri se comportó como un Blanco Villegas auténtico. No sé si vieron ustedes en su reunión en Expo Agro, que... Yo creo que hasta el propio Echeverri parecía sorprendido de todo lo que decía Macri, ¿no? Es como, ¿te parece tanto? Hay que dar tanto. En un momento habla de las siete inscripciones, porque ni siquiera sabía de qué hablaba. Bueno, no van a tener 7 declaraciones juradas. La idea es que tengan una declaración jurada. A mí me quedó picando qué hay detrás de eso, ¿no? Porque seguramente detrás de eso, detrás de esa simplificación registral que propone Macri para el sector agroexportador, hay evasión, ¿no? Hay vías de escapes para evasión, porque estos tipos además se dedican a fugar capitales. Son los mayores fugadores de capitales de la historia de la que tengamos conciencia. Bueno, el dato de color que la deuda a 100 años lo compró la propia financiera de Caputo. Uno de los que compró. El bono. Uno de los compró el bono a 100 años. De los que compró. ¿Qué opinás de quien está ocupando hoy el cargo que vos ocupabas, Brown? No cargo las tintas sobre él porque tiene que haber un hecho sistémico. La colega te lo va a saber decir, para que vos tengas una política antiinflacionaria exitosa, tiene que haber una política monetaria, una política fiscal y una política de ingreso que sistémicamente apunten hacia, que tuvimos nosotros, con nuestras diferencias, nuestras historias, y ahí puede operar en el margen, solamente en el margen, el secretario de Comercio. Lo que pasa es que los peronistas hacemos de los defectos virtud, viste cómo somos. Vos tenés 2 hijos, uno te salió estudioso como Delfina y otro no te sale. Y vos querés a los dos, y vos decís, y esta es bárbara, hizo un doctorado, y el otro se la rebusca. Pero a los dos, bueno, el peronismo es experto en eso, hace de los defectos virtud. Nosotros creamos la Secretaría de Comercio por defectos de nuestro modelo de desarrollo, no por virtudes. Tuvimos que administrar el comercio exterior por defecto de nuestro modelo, no por virtudes. Por eso las regulaciones que aplica el peronismo son siempre las justas y necesarias en un momento histórico determinado. No hay modelo de desarrollo con acuerdo de precio. Eso es una tontería, eso es soviético. ¿Cómo vas a pensar vos que el peronismo se plantea un modelo de desarrollo permanente y sustentable y va a poner como elemento ordenador históricamente y por siempre los acuerdos de precio, la administración de comercio? Son momentos que tenés que hacer. Ni siquiera la Secretaría de Comercio como tal. Por eso la creamos en el 2006, ya hacía 3 años que gobernaba Kirchner cuando recreamos la Secretaría de Comercio. A veces se pierde la dimensión histórica de las cosas. Nosotros en realidad, cuando a mí me preguntan la definición, somos unos clásicos. En economía, ¿qué es el peronismo? Unos clásicos. ¿Qué fue Kirchner? Un clásico. ¿Cómo administraba? Con superávit fiscal. ¿Cómo administraba? Con superávit comercial. ¿Por qué Bolivia sigue andando razonablemente bien? Porque tiene superávit fiscal y superávit comercial. ¿Quién le enseñó eso a Evo Morales? Néstor Kirchner. ¿Quién estaba en esa reunión cuando uno de los que estaba era yo? Le dijo, y ahora, nene, no te quedes sin pesos, siempre recaudar más de lo que gastas, no te quedes sin dólares, siempre vende más de lo que compras. Mira qué fácil, Evo todavía lo sigue haciendo. Es fácil. Eso significa priorizar el ahorro argentino sobre el ahorro externo. Por eso nosotros no somos tomadores de deuda, salvo que sea indispensable, tampoco negamos.
Y por eso decimos que las deudas están para pagarse, no decimos no vamos a pagar la deuda. Kirchner salía y decía, déjennos crecer que vamos a pagar, no que no voy a pagar, vengo acá a decirle que no voy a pagar, no, vamos a pagar. Los muertos no pagan, déjenme crecer y pagamos. Pagamos religiosamente hasta el último día que estuvo Cristina en el gobierno. No sé de dónde salió esa tontería que no hay que pagar. Cosa que no hay mal al ley de la partida doble, entonces hay activos y hay pasivos. Es una economía clásica la economía peronista, por eso hay que leerlo a Perón, hay que leer la comunidad organizada, hay que entender el rol del Estado. Perón fue muy clarito sobre el rol del Estado. ¿Está bien? Hay muchas cosas que el peronismo no sabemos. Por ejemplo, Cintia puede dar una clase sobre matrimonio igualitario. No, los peronistas no sabíamos nada de eso. Ahora, sobre el rol del Estado en la economía lo sabemos todo. Perón se cansó de escribir, o sea que no hay que rediscutirlo, ni repensarlo, ni leer a nadie. Hay que leer a Perón. Y Perón tiene clarito lo que te dice que tiene que hacer el Estado. Tomás mate, Guillermo. Ahí va. Son las 14:17 en el programa de Los Rossi, tenemos muchos temas para hablar. Vamos a dejar acá el tema de economía, si te parece, para poder darle lugar justamente a todas las otras cosas que nos quedan pendientes en el programa de Las Rossi. También vamos a hablar con los trabajadores despedidos de Fansul, de Fabricaciones Militares, y vamos a ver si lo conseguimos sacar al aire al Chivo Rossi de su despacho. ¿Te podemos despedir? Dale, desde ya que sí, ¿Desde por eso ya? vamos viendo que nos estamos yendo. Nos vamos los que fuimos invitados al programa anterior, así que muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias por Le haberte mandás un quedado beso, a Los Rossi. Le mandás un beso grande a tu papi. Gracias. Y un beso grande a mi afiliada.